Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 239. Estamos en Salmo 43, 44 y 45. El Salmo 43, como mencionamos en el video de ayer, va en conjunto con el Salmo 42 y es pensado que los dos fueran actualmente parte del mismo cántico en algún tiempo. Pero si prestamos atención al contenido de este salmo, notaremos que es posible que este segmento del salmo haya sido añadido al salmo original más tarde y utiliza las mismas palabras en el verso 5 para unirlo al cántico original. El Salmo 42 terminó con el salmista pidiendo ayuda de Jehová contra sus enemigos, quienes aparentemente lo habían tomado y lo oprimían. Sin embargo, el comienzo del Salmo 43 parece indicar otro tipo de acechanza de gente impía y engañosa. Aunque el verso 2 menciona la opresión del enemigo, su contenido es distinto. En este salmo, el escritor, en semejanza a algunos de los salmos de David, se apoya en su integridad, pidiendo ser defendido por su integridad en comparación a los impíos y los engañosos. Semejante al Salmo 42 y todos los salmos, actualmente el escritor se apoya en Jehová y se confía en su liberación. Noten los versos 3 y 4, cuales indican la esperanza muy real del salmista de llegar al templo de Dios en su santo monte, lo cual es una referencia a Jerusalén. Deben notar que el escritor indica que tocaría el arpa en el templo. Esto no sería posible durante el tiempo del cautiverio, al menos que, como mencionamos en el previo video, el escritor haya sido parte del exilio de Israel durante la conquista por Asiria, ya que el templo fue destruido por Nabucodonosor unos 25 o 30 años luego. Sin embargo, las esperanzas del autor de regresar al templo parecen indicar que el templo estuviera aún en pie o que haya sido escrito luego de la reconstrucción del templo luego del cautiverio, o sea, el templo de Zorobabel. El salmo termina con la repetición de los versos 5 y 11 del Salmo 42, mostrando esperanza en Jehová y refugiándose en la salvación de Dios. El Salmo 44 es otro de los salmos de los hijos de Coré. En este salmo se recuerda las previas bendiciones de Jehová sobre su pueblo y se mantiene la esperanza de ver la bondad de Dios hacia ellos de nuevo en medio de presentes tribulaciones. Los primeros tres versos describen cómo el escritor o los escritores, ya que es escrito en plural el salmo, habían escuchado las historias de la grandeza de Dios hacia la generación de sus padres y antecedentes, particularmente como es mencionado en los versos 2 y 3, la toma de la tierra prometida. Noten cómo describen que la posesión de la tierra no fue por espada ni brazo fuerte, sino la obra de Jehová sobre ellos. Los versos 4 al 8 presentan una confesión de Jehová como su Dios y Rey, indicando que se sujetaban a los estatutos de Jehová con tanto de experimentar la poderosa mano de Dios sobre sus vidas, en semejante manera a sus previas generaciones. Luego de haber explicado en el verso 3 que la victoria de sus ancestros no fue por espada, el escritor menciona que no se confiaría de su arco ni su espada, sino que el pueblo se apoyaría sobre la defensa de Jehová para librarlos de sus enemigos. Noten los versos 7 y 8, los cuales describen la esperanza de ser guardado de sus enemigos y de gloriarse en la salvación de Jehová. Estos versos son importantes porque los próximos versos van a describir circunstancias muy distintas a lo que describen estos versos. Por esto hay un Sela al final del verso 8. Los versos 9 al 16 describen todo lo contrario a lo que los primeros 8 versos describieron. En vez de tener victoria sobre sus enemigos, fueron vendidos a ellos, retrocedieron de delante de sus enemigos en guerra y fueron llenos de vergüenza en vez de gloria. Todo lo descrito en estos versos está en línea con lo descrito por el Salmo 42, también de los hijos de Coré, y semejante a lo sucedido tanto en el reino del norte, Israel, como en el reino del sur, Judá, durante el cautiverio en Asiria y en Babilonia respectivamente. Aunque anticiparon ver la mano de Dios obrar milagrosamente de nuevo en sus vidas, terminaron viendo todo lo opuesto. El salmo termina con el lamento del escritor en los versos 17 al 26. Su lamento se basa en su propia fidelidad a la ley de Dios y el pacto de Israel con Jehová.
Tal pacto es indicativo del Antiguo Testamento y la ley de Moisés. Aunque fue precisamente por la falta de obediencia a la ley que el pueblo de Israel y luego Judá fueron llevados cautivos y enfrentaron el oprobio de sus enemigos, el salmista no puede ver el motivo de lo que apercibe ser el abandono de Dios de sus promesas de salvación y protección. Noten en el verso 23 que el salmista hasta se refiere a Dios como estando dormido y que necesitaba despertar de su sueño para salvar a su pueblo. En nuestros tiempos reconocemos cuál fue el error del pueblo cual dirigió a la caída de Israel y Judá. Sin embargo, para el escritor de este salmo, probablemente nacido poco antes o durante el cautiverio, la entrega de quienes se habían mantenido fieles a Dios le parecía como un abandono. Aunque este salmo no nos da ninguna indicación de la respuesta de Dios al salmista y las condiciones de su lamento, vale notar que el Salmo 121, verso 4, cual es parte de un cántico gradual utilizado en el camino al templo, dice que no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Sabemos que Dios cumplió la palabra de los profetas y el cautiverio eventualmente terminó y algunos del pueblo de Israel pudieron regresar a sus tierras. El Salmo 45 contiene otro masquil de los hijos de Coré y fue escrito, según nos informa el título, para las bodas del rey. El salmo no especifica cuál rey, pero el contenido del salmo hace referencia a la hija de Tiro. Algunas versiones lo intercambian por las hijas de Tiro, indicando el matrimonio de Joram de Judá con Atalía, hija de Jezabel y Acab. Los primeros 9 versos describen al novio de la pareja, el rey mencionado en el Salmo. Se describe como es más hermoso de entre los hijos de los hombres y valiente en batalla. Noten los versos 3 y 5, cuales describen su destreza con espada y arco. Los versos 5 al 7 han sido motivo de discusión entre eruditos porque estos versos típicamente son registrados como indicaciones mesiánicas. Tal indicación necesariamente requiere un rey judío del linaje de David. Aunque algunos han sugerido a Salomón, y Salomón tuvo más de 1000 mujeres, no sabemos de una esposa de Salomón cual fuera de Tiro, aunque es totalmente posible que tuviera, porque mantuvo buena relación con Hiram de Tiro. El verso 8 indica la prosperidad del reino bajo su mano, pero Joram comenzó su reino junto a su padre Josafat, considerado por muchos ser el segundo Salomón, trayendo prosperidad de nuevo a Israel, o Judá, mejor dicho. Por esto la mención de palacios de marfil. El verso 9 introduce a la reina como siendo vestida de oro de Ofir. Desde los días de David hasta la caída de Judá, los habitantes de Tiro y Sidonia contribuían oro de Ofir a Judá e Israel, ya fuera por voluntad propia o por imposición. Deben recordar que Josafat estaba en asuntos de alianza con Ocosías de Israel para traer oro de Ofir en unas naves cuales construyó, pero fueron destruidas las naves y Josafat abandonó su alianza con Ocosías por palabra de un profeta de Dios. Pueden ver Primera de Reyes 22:48 para más información sobre eso. Los versos 10 y 11 hablan del olvido de su tierra, de Tiro, en unirse al rey en su matrimonio. Su matrimonio con el rey sería bendecido y el rey quedaría encantado con su hermosura. El verso 12 describe cómo las doncellas de Tiro entregarían sus presentes a la novia y buscarían el favor de la reina para con su tierra natal. Esto no debe ser sorpresa, ya que la mayoría de los matrimonios reales eran políticamente estratégicos. Noten los versos 13 al 15, los cuales describen el vestido de la reina y su camino hacia el rey para la boda, acompañada de vírgenes, semejante a Esther y su corte de vírgenes en la casa de la reina. En su libro. Su vestido es de oro y es llamada hija del rey, indicando el rey de Tiro, no el rey con quien se casara. De nuevo, esto parece afirmar una unión política. Noten el verso 16, cual indica que sus hijos tomarían el lugar de sus padres. Esto lo dice por el hecho de que no regresaría a Tiro y probablemente no vería con frecuencia a sus padres en Israel.
o en Judá. Sin embargo, sus hijos le mostrarían semejante amor y los criaría como príncipes del reino. Aunque el verso 17 es comúnmente atribuido como una alabanza a Jehová, es probable que fuera escrito para la reina o para el rey con quien se casaba. Esto han sido los Salmos 43, 44 y 45. Espero el video les sea de provecho y nos veremos por esta parte otra vez mañana. Dios me los bendiga, Dios les guarde.